Entonces, mecanismos de defensa. Vamos a chequear los celulares, lo primero que vamos a hacer para que estén en silencio, ¿sí? Y le damos la bienvenida a aquellos amigos y amigas que están en YouTube, en YouTube, y los que están presentes también, le damos la bienvenida. Y vamos a estar charlando juntos un tema que son los mecanismos de defensa, una forma de ocultar los pecados. Ustedes saben que cuando el hombre cae en pecado, no solamente se deteriora la relación con Dios, sino la relación social con sus semejantes y con la relación con su contexto, con el medio ambiente. Son 3 caídas que tiene el ser humano en el Génesis. Hoy vamos a estar haciendo hincapié o prestando atención en los pecados relacionales, en aquellas relaciones cotidianas con aquellos que conviven con nosotros o que de alguna manera se relacionan cotidianamente con nosotros. Son pequeños pecados, que a veces no los consideramos y que provienen de un uso inadecuado o excesivo de los mecanismos de defensa. A ver si anda el lápiz. ¿Tendría? ¿El de abajo? Ahí estamos, bien, el de abajo, perfecto. Bueno, la pregunta primero que tenemos que hacernos, ¿qué son mecanismos de defensa? Son mecanismos internos que tenemos cada uno de nosotros que son egoístas, en el buen sentido, no en el sentido mezquino, en el sentido de que esos mecanismos se activan para preservar o cuidar algo de nosotros y de nosotras. Y nos adaptan a nuevas situaciones que se nos presentan. Interesante esto. Y se usan inconscientemente. Es decir, no lo podemos racionalizar, pensar, bueno, ahora voy a activar este mecanismo de defensa. No, se activan automáticamente. Ejemplo, cuando tenemos frío, ¿qué empezamos a hacer? A temblar. Bueno, eso es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo, que cuando siente frío empieza a temblar para generar calor. Nosotros no lo podemos dominar eso. Entonces es un mecanismo de defensa que tenemos frente a la agresividad del frío. Estos mecanismos de defensa que vamos a estar pensando hoy en esta mañana nos protegen de pensamientos o sentimientos negativos frente a una situación. Es decir, nos dan tiempo para adaptarnos a una nueva situación que se nos presenta. Por ejemplo, la culpa o la ansiedad, que puede provenir de una situación cambiante que se nos presenta en la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, una pérdida, la que sea. Hoy estábamos hablando de pérdidas, de despedidas, de duelos. Bueno, a veces se activan mecanismos de defensa que en el primer tiempo nos van adaptando psíquicamente en el pensamiento a esa nueva situación que tenemos que enfrentar. Y se activan cuando nos sentimos amenazados y amenazadas, de alguna manera. Cuando sentimos alguna situación que no podemos dominar, ahí se activan. Por ejemplo, entornos o contextos de alto estrés, o que se nos presentan con alto nerviosismo, o situaciones que nos dan mucho miedo. Por eso la figura de la coraza o de la armadura. Son mecanismos que se activan para preservarnos. Y muchas veces estos mecanismos de defensa nos hacen poner a la defensiva en una situación. Ahora lo vamos a ver esto más luego. Preservando nuestro ego, nuestro yo, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Bien, ¿cuándo un mecanismo de defensa son un problema? Hasta ahora dijimos que son normales, son normales que aparezcan los mecanismos de defensa. Pero ¿cuándo se tornan un problema? Bueno,
¿Cuándo se los lleva al extremo? Cuando se los usa abusivamente y se convierten en un hábito usar estos mecanismos de defensa. Cuando queremos que situaciones o crisis no se resuelvan, entonces activamos, ahí sí voluntariamente, conductas o frases que provienen de esos mecanismos de defensa. Y este abuso en el uso de los mecanismos de defensa, ahora vamos a ver algunos ejemplos, interfieren o desarticulan las relaciones interpersonales. Las van horadando, las van deteriorando por el abuso de los mecanismos de defensa. Y ahí tenemos al Señor metiendo la cabeza abajo de la tierra porque no quiere saber nada de lo que está pasando a su alrededor. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa más comunes? Hay un montón, hay varios, hay muchos. Vamos a ver cuatro. Evasión, negación, racionalización y desplazamiento. Son nombres técnicos, no se preocupen que vamos a estar explicándolos. Pero los nombres técnicos son evasión, negación, racionalización y desplazamiento. 4 vamos a ver. Hay muchos más, pero con estos 4 vamos a ver que nos vamos a sentir identificados e identificadas. Vamos a ver primero evasión. ¿Cuáles son las frases de la evasión? Conmigo no cuenten. Y me voy. No, esto para mí es demasiado, conmigo no cuente, no quiero saber nada de lo que está pasando, no quiero saber nada con este problema. No me vengan con problemas, no quiero saberlo con problemas. Y te vas. El lunes empiezo, vieron que siempre decimos el lunes empiezo, o el año que viene empiezo, no es el momento para empezar, vamos a esperar un poco, Ya está terminando el año, no voy a empezar ahora, el año que viene. Ya está terminando la semana, el lunes empiezo lo que tendría que empezar. Y no es el momento de hablar de eso, no hablemos de eso ahora. No hablemos de eso ahora, que no es momento, dejémoslo para más adelante. Y ahí tenemos una viñeta, está Felipe, es un personaje de la tira de Mafalda. He decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisan. ¿No es cierto? Bueno, siempre pensamos eso. Cuando se ponga agradable, linda, ahí enfrentamos la realidad. El problema es que nunca es linda y nunca es agradable la realidad cotidiana. Bueno, ¿qué es la evasión? La evasión es, me mantengo alejado de un escenario potencialmente negativo o que percibo que es negativo para mí. Y postergo decisiones. Las voy postergando, no voy resolviendo el problema, no voy resolviendo la crisis, no voy resolviendo el conflicto. El problema, la crisis, el conflicto se dilata y se dilata y se agrava y nunca tiene una definición porque no estoy tomando la decisión de enfrentar ese problema, esa crisis, ese conflicto. Hay ejemplos en la Biblia, fíjense. El perezoso afirma, dice Proverbios 22:13, el perezoso afirma, hay un león allá afuera, si salgo me puede matar, entonces no salgo. El problema es demasiado, este conflicto me supera, así que no lo voy a resolver, no voy a intervenir. Hay muchas veces que en la familia se toman esta decisión de no hablar, de no resolver, o hay aspectos en las instituciones muchas veces también de no resolver y que las cosas se diluyan, pero quedan heridos en el medio. Un tendal de heridos y de resentimientos que después traen problemas peores. Otro ejemplo, Eclesiastés 11:4. Si quieres sembrar, no te quedes mirando el viento. Si quieres cosechar, no te quedes mirando el cielo.
tenés que enfrentar la realidad, hay que enfrentar la crisis, hay que enfrentar el conflicto de alguna manera. Y el gran ejemplo de evasión es Jonás. Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Dios le había dicho, tenés que ir a Nínive, hacia el oeste. ¿Qué hizo Jonás? Se fue hacia el oeste, hacia el oeste, sí, hacia el otro lado, hacia Tarsis. Cuando le dijo, tengo que ir a Nínive, me voy para el otro lado. Se evadió del problema. Y un poco sabemos la historia de Jonás. Bueno, primer mecanismo de defensa que abusamos, la evasión. No enfrento la situación, no la enfrento, no lo hablo. Si no lo hablo, el problema no está. Si no lo enfrento, el problema no está. Vamos pensando en nuestra propia cotidianidad si estamos abusando de este mecanismo de defensa. Segundo mecanismo de defensa, la negación. ¿Qué frases usamos cotidianamente de la negación? Esto no me puede pasar. No lo puedo creer, no me puede pasar esto. O en esta familia nunca pasa esto. A nosotros no nos pasa. En nuestra iglesia estos problemas no los tenemos. En nuestra escuela esto no pasa. Esta frase la he escuchado varias veces. En nuestra escuela esto no pasa y pasa. Y vaya si pasa. En nuestro matrimonio ni un sí ni un no, nunca hay una discusión. En nuestra amistad ni un sí ni un no. Bueno, negación. Y ahí tenemos otra viñeta, espero que se lea. Yo no la estoy leyendo, a ver, vamos. ¿Se ve de acá? Esperá que la leo de acá porque ahí está. Son dos vikingos, ¿sí? Y dice, Helga, que es la esposa del vikingo más gordo, Helga dijo que soy tosco, egoísta, inculto y descortés a grados enfermizos. ¿Y tú qué dijiste?, le dice el otro vikingo. Y yo dije, qué raro, no me siento enfermo. Negación. Negación. ¿Sí? ¿Qué es la negación? Bueno, es ni más ni menos que negar una realidad. Es decir, con vehemencia, esto no está ocurriendo. Lo niego, no está ocurriendo. Si no se habla, no ocurre. Y dice, una ceguera con un optimismo de que esto puede revertirse sin enfrentarlo. Que a veces, que en general es imposible. Pero la negación me hace negar la realidad. Esto no está ocurriendo, no ocurre. A mí no me ocurre esto. A nosotros no nos ocurre. Entonces, ahí dejamos pasar pecados que están presentes, que van deteriorando las relaciones cotidianas y después cuando nos queremos acordar es tarde. Negación. Ejemplos de negación. Pedro. Entonces Pedro, dice en Mateo 26, le dice a Jesús, aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar, de ninguna manera. Jesús le respondió, Pedro, no estés tan seguro de eso. Antes que el gallo cante 3 veces dirás que no me conoces. Y Pedro le responde de vuelta, aunque tenga que morir contigo, yo nunca diré que no te conozco. Negación. Esto no va a pasar. Esto en mi familia no pasa. Esto en mi matrimonio no pasa. Negación. Vamos a la tercera, racionalización. Esta es la más común, la más común. ¿Qué frases tiene racionalización? Esto no es mi culpa porque, y siempre encontramos alguna justificación de por qué no es nuestra culpa. Con esta familia no se puede. Con estos estudiantes, el docente, con estos estudiantes, ¿qué puedo hacer yo? Con esta familia no se puede. O los tiempos son difíciles.
atado de pies y manos. Los tiempos son difíciles y bueno, hay que ir viendo como racionalización. Siempre estamos pensando una justificación de por qué me pasa lo que me pasa. Y ahí tenemos otra viñeta que de acá tampoco la veo, pero de acá sí. Tenemos a dos amigas que están hablando y dice, todo mal en mi vida. Perdí mi trabajo y me salió el colesterol alto. Debe ser por Mercurio retrógrado en la astrología. Y la amiga que le dice, o porque llegabas tarde y comes mal. No justifiques lo que te pasa con otra cosa. Buscá las verdaderas razones. Entonces siempre estamos buscando, justificando, adaptando nuestro pensamiento, nuestras ideas, ¿no? Entonces la racionalización son explicaciones, son argumentaciones que explican una situación que se desarrolló de cierta manera y justifican nuestra propia conducta. En vez de hacer un autoanálisis, bueno, ¿dónde me equivoqué yo? ¿Dónde estuvo mi error? No siempre hacia afuera. Ejemplos de racionalización en la Biblia hay un montón. Adán le dice a Dios, y el hombre respondió, Adán, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Yo no tuve nada que ver, la mujer que me diste es la que desobedeció, me dio de comer. Y respondió Aarón, líder de un pueblo, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado al mal, yo no puedo hacer nada. Este que es el contexto que Moisés tardaba y construyen el becerro de oro, una deidad, una forma de deidad muy común en el Mediterráneo, en la zona mediterránea. ¿Qué le voy a hacer? No puedo hacer nada. Este pueblo es inclinado al mal. Yo no puedo hacer nada. No es mi culpa. Y dice Proverbios, el que oculta sus delitos no prosperará, quien los reconoce y se enmienda obtendrá compasión. ¿Sí? Cuando uno blanquea la situación, cuando realmente hay una introspección, un análisis de lo que hizo, bueno, ahí vamos a obtener la compasión de Dios. Y vamos al último, desplazamiento. ¿Cuáles son las frases? No me quiero cruzar con nadie, no me hablen, estoy enojadísimo, estoy indignado, indignada, no me quiero cruzar con nadie, que no se me cruce nadie. El que está mirando al que no se quiere ver, hoy tiene un día este o esta, no se le puede hablar. Desplazamiento, está desplazando su enojo hacia otro. No se le puede hablar, hoy no se le puede hablar, así que no le hables a fulanito o a fulanita. Hoy no se le puede decir nada. Está tan enojado que no se le puede decir nada. La frase común, el horno no está para bollos. Frase que quizás los millennials y centennials no usan, pero los que tenemos algunos años lo usamos. El horno no está para bollos. La situación no está para hablar de ciertas cosas. Y elegí esta imagen, el marido le grita a la esposa le grita al hijo y el hijo se la agarra con los juguetes o con la mascota. Y interactuamos. ¿Qué es el desplazamiento? Canalizamos, orientamos las frustraciones y las emociones egoístas hacia aquel que no tiene nada que ver con el problema. En este caso, lo que está pasando es que el cinismo psicológico se dilata. Ahora vamos a explicar qué es esto. Pero aquello que me produjo el enojo o la ira, no lo enfrento. ¿Hacia dónde lo canalizo? Hacia aquel que no tiene nada que ver. En general, los que conviven conmigo. Tengo un problema en el trabajo, ¿dónde me voy a descargar? En mi casa. Aquel que no tiene nada que ver. ¿Sí? ¿Qué es el cinismo psicológico? Biológicamente, nuestro cuerpo ¿dónde termina? En la piel, biológicamente. Pero psicológicamente no. Tenemos un área
circundante, que es nuestra área de percepción. Que cuando estamos enamorados, ese sí mismo se contrae y queremos abrazar al otro. Lo abrazamos, lo besamos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestra novia, a nuestro novio, a nuestro amigo, a nuestra amiga, lo abrazamos, nos tocamos. Entonces el sí mismo, cuando estamos amando, se contrae. Pero cuando se enoja, o estamos enojados, se dilata, se agranda. Por eso no queremos saber, cuando estamos enojados, no quiero ni que se me acerque nadie. El sí mismo psicológico, este ámbito que nos rodea, está dilatado, está ampliado, está extendido. Por eso estamos enojados y no queremos que se nos acerque nadie. ¿Vieron aquellos que quizás te hablan cerca y es medio incómodo? ¿No conociste? ¿Se hablan cerca? Bueno, está invadiendo tu sí mismo psicológico. Y si tiene mal aliento no te cuento. Pero cuando estamos enojados no queremos que nadie se nos acerque. Entonces desplazamos, cuando se acerca alguien, estamos nos agarramos con esa persona que no tiene nada que ver con lo que nos produjo el enojo. Y es muy común que pase eso en nuestras casas o con nuestros amigos y amigas, ¿sí? A veces nosotros conocemos al otro y en vez de preguntarle qué te pasó, ya lo conocemos o la conocemos, está enojado, déjalo que esté solo un rato y después nos va a contar. Ya conocemos que tiene ese sí mismo dilatado, lo conocemos. Pero a veces esto se hace cotidiano. Descargamos cotidianamente los enojos, las iras, las angustias en nuestras casas o con aquellos que conviven con nosotros. Ejemplos de desplazamiento en la Biblia. Dice Proverbios 17, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. La NBI dice, absolver al culpable y condenar al inocente son dos cosas que el Señor aborrece. No podés estar condenando al otro porque vos te pasó algo en el trabajo o en tu estudio y ese enojo se lo pasás a alguien que no tiene nada que ver. A Dios no le gusta esto. Job 2. La reacción de la mujer frente a las calamidades que le estaba pasando a Job. Entonces la mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? ¿Todavía seguís íntegro con todo lo que te está pasando? Maldecía a Dios y morite. Pero él dijo, ¿cómo habla cualquier mujer necia has hablado? ¿Aceptemos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En vez de averiguar qué estaba pasando, la mujer se la agarró con Job que no tenía nada que ver con lo que estaba pasando. Es decir, la angustia que estaba pasando, la pérdida económica, la pérdida de prestigio social, se la agarró con el marido. Y el marido no tenía nada que ver con esa situación. ¿Cómo trabajar los mecanismos de defensa? Vimos 4. Hay que identificarlos. Pueden aparecer cotidianamente sin saber. ¿Cómo lo identificamos? Bueno, si hay demoras en tus decisiones, puede ser que estés usando mecanismos de defensa en exceso. Es decir, ¿qué áreas de tu vida están siendo demoradas en decisiones? A veces las decisiones se demoran porque no depende de vos. Pero esas decisiones que se demoran en resolver un conflicto, en resolver un problema, en resolver una crisis, que dependa de vos, que vos tenés los recursos como para solucionar el problema. ¿Qué respuestas repetitivas le das al otro? Justificándote, echándole la culpa al otro. A veces usamos muletillas o frases hechas que cotidianamente las estamos usando para preservarnos nosotros y echarle la culpa a nuestro entorno. ¿Qué situaciones te enojan? Esto es interesante. Uno tiene que analizar por qué esto me enoja. ¿Por qué esta situación me enoja? ¿Qué está pasando dentro de mí que esto me subleva? Y hay situaciones que a otro no le enoja.
¿Qué despierta en mí esa situación que despierta enojo en mí? ¿Y qué conductas dañan las relaciones? Acá tenés que hablar con aquel que está al lado tuyo y tuya. ¿Qué conductas dañan las relaciones que al otro o la otra le molesta? Y vos seguís y no te importa que al otro lo está hiriendo. Bien, superando el mal uso de los mecanismos de defensa. ¿Cómo podemos superar el mal uso de los mecanismos de defensa? Bueno, desarrollando habilidades sociales, ciertas habilidades que están en la Biblia, que las tenemos y que muchas veces no las ponemos en práctica. Una, no personalizar los problemas. Si tengo un problema en el trabajo, no tengo que llevarlo a mi casa, a mi familia. Si yo tengo una discusión, no tengo que personalizar la discusión. Estoy discutiendo ideas o estoy discutiendo intereses, no las personas. Y la comunicación, hablar las cuestiones, hablarlas. Si algo en tu trabajo te molesta, tiene que haber en tu trabajo medios de comunicación. Y a veces hay jerarquías. Bueno, ¿de qué forma yo puedo informar que esto me está lastimando y evitar llevarlo a tu casa? Dominar una comunicación asertiva. ¿Qué es esto? Bueno, expresar opiniones, como les decía recién, y valoraciones, evitando la descalificación, el reproche y los enfrentamientos. Eso es una comunicación asertiva. Si yo estoy discutiendo con un amigo, una amiga, con mi pareja, con mi esposo o mi esposa, no personalices la discusión. Discutí la idea, discutí el interés que está en pugna ahí. Vos siempre igual. Bueno, no se puede resolver así. Vos siempre lo mismo, vos siempre la misma. Esas descalificaciones. Tenemos que quitar a las personas y, bueno, ¿dónde está verdaderamente el conflicto? Aprender estrategias para afrontar las situaciones complejas. Los problemas son oportunidades muchas veces. Las crisis son oportunidades. Y los conflictos también. Los conflictos son normales y son cotidianos. Nosotros tenemos que tener recursos espirituales para convertir esos problemas, esas crisis y esos conflictos en nuevas oportunidades, porque van a surgir. Una vida de oración, pero una vida de oración acompañado por mucha introspección, mucho autoanálisis. Es bueno que al final del día puedas tener un momento de oración, pero también un momento de silencio y analizar cómo fueron tus relaciones durante el día. Porque ahí el Espíritu Santo va a actuar. ¿Cómo contesté? ¿Cómo resolví los problemas? ¿Se resolvieron los problemas que persisten? No es fácil enfrentarse a uno mismo haciendo introspección. Pero es bueno quizás al final del día o al final de la semana, ¿no? En oración, preguntarse cómo fueron mis relaciones, cómo contesté, si hubo conflictos, si los pude resolver en forma óptima, en forma espiritual. Evaluar las gravedades de las situaciones. A veces vemos problemas en donde no los hay. O exacerbamos el problema y es un problema mínimo, una crisis mínima. O es un conflicto que se resuelve fácilmente y nosotros hacemos todo un mundo de ese problema. Darle al problema el peso que tiene. Y reordenar nuestra escala de valores. ¿Dónde está nuestra escala de valores? Otra vez, ¿están en las cosas de afuera o en las relaciones? ¿Dónde está mi escala de valores?
Vamos al epílogo o a las conclusiones. Y en las conclusiones siempre dejamos preguntas. Y cada uno lo vamos a ir contestando de acuerdo a nuestra valentía interior. ¿Qué problemas o crisis te han alcanzado en la vida y has sabido afrontar? ¿Cuántos problemas o crisis pudiste enfrentar satisfactoriamente? ¿Cómo lo has hecho? ¿Hay algunos problemas o crisis que a veces persisten? En lo cotidiano, en las relaciones interpersonales de todos los días. ¿Has aprendido algo de alguno de tus últimos problemas? ¿Sos mejor cristiano, mejor cristiana? ¿Has evolucionado en tu forma de ver ese problema? ¿Has aprendido a sortear ese problema, a solucionarlo? La pregunta de la mañana, ¿por qué esto me hace enojar? ¿Qué activa en mí, del pasado quizás, que me hace enojar y a otro no lo hace enojar? El problema o la crisis fue una oportunidad para que Dios se haga presente realmente en su solución o en su no solución. Si el problema no se soluciona, no dejamos que Dios obre. Estamos impidiendo que Dios obre. Es una oportunidad para la presencia de Dios, la resolución de ese conflicto, de ese problema, de esa crisis. ¿Necesitas a Dios? ¿En qué sentido? Bueno, acá nos tenemos que replantear. Yo necesito a Dios. Bueno, ¿en qué sentido lo que necesitas? Porque a veces nosotros estamos poniendo trabas, activando o usando inadecuadamente los mecanismos de defensa y Dios no puede obrar, está atado de pies y manos. Que Dios nos bendiga a que podamos estar analizando esto y que podamos fortificar, desarrollar las relaciones interpersonales. ¿Va a haber conflictos? Sí va a haber. Normal, cotidiano, las relaciones interpersonales generan conflictos. ¿Va a haber problemas? Muchos. ¿Va a haber crisis? También. ¿Cómo los vamos a enfrentar? Que Dios nos bendiga.